He aprendido algo a lo largo de los años. El silencio es una de las armas más poderosas del éxito, pero pocos lo entienden. La mayoría de las personas hablan demasiado sobre lo que están construyendo, sobre lo que sueñan lograr, sobre los proyectos que apenas están comenzando. Lo hacen con buena intención, porque el entusiasmo los desborda, porque sienten la necesidad de compartir sus ilusiones con alguien. Sin embargo, cada palabra que se pronuncia antes de tiempo puede convertirse en un ladrón invisible de energía, en un saboteador silencioso de sus propios sueños. Quiero que piense en esto por un momento. ¿Cuántas veces ha tenido una gran idea, una visión poderosa, y al contarla, algo dentro de usted comenzó a perder fuerza? ¿Ha notado que cuando comparte sus planes demasiado pronto, algo se diluye? Eso no es coincidencia. Es un principio psicológico y energético. Cuando usted habla de lo que aún no ha materializado, su mente interpreta que ya ha avanzado, que ya lo ha conseguido, y comienza a relajarse. Su nivel de urgencia cae, su enfoque se dispersa, y lo que iba a ser un proyecto brillante se convierte en una intención olvidada. Hace un tiempo conocí a un joven llamado Daniel. Tenía una mente brillante, llena de ideas. Soñaba con crear su propia empresa tecnológica. Recuerdo que vino a una de mis conferencias, se sentó en la primera fila, tomó notas con entusiasmo, y al final se acercó a decirme: Brian, tengo un plan que va a cambiar mi vida. Le sonreí y le dije: no me lo cuente todavía, ejecútelo primero. Pero no pudo resistirlo. Me contó todos los detalles, su estrategia, su producto, los contactos que tenía, incluso la fecha en la que planeaba lanzar. Había pasión en su mirada, pero también ansiedad por ser validado. Pasaron los meses. Un día me lo encontré de nuevo, y su rostro ya no tenía esa luz. Le pregunté cómo iba su empresa. Bajó la mirada y me dijo: no la hice. Le pregunté por qué. Me respondió: creo que hablé demasiado. Todos opinaban, algunos se burlaron, otros me llenaron de dudas. Me dejé contaminar, y al final perdí las ganas. Esa conversación me marcó, porque vi en él lo que le ocurre a millones de personas todos los días. Hablan de sus sueños con quien no debe escucharlos. Buscan aprobación antes de tener resultados. Y en ese proceso, entregan su energía, su fe y su enfoque. Por eso le digo con absoluta claridad: no cuente sus proyectos a nadie. No porque los demás sean malos, sino porque su sueño es un terreno sagrado. Es una semilla que debe crecer en silencio, protegida de los vientos del juicio, de las opiniones y de las dudas. Cada vez que usted comparte una idea que aún no ha madurado, la expone a un clima que puede destruirla antes de que nazca. Recuerde esto: las palabras crean vibraciones, y las vibraciones crean realidades. Cuando usted habla de algo que aún no ha hecho, empieza a liberar parte de su energía creativa, y esa energía ya no se utiliza para actuar, sino para hablar. ¿Sabe quiénes son las personas más exitosas del mundo? Son aquellas que entienden el poder del silencio, trabajan en la sombra, avanzan sin hacer ruido, y cuando el mundo se da cuenta, ya están en la cima. A veces me preguntan: Brian, ¿por qué insiste tanto en el silencio? Y siempre respondo lo mismo: porque el silencio le protege de los ladrones de energía. Le protege de los opinadores, de los críticos, y también de su propio ego. Cuando usted guarda silencio, se mantiene enfocado. Cuando usted calla, la energía se acumula. El silencio no es pasividad, es preparación. Imagine por un momento a un arquero. Antes de lanzar la flecha, él no grita lo que va a hacer, no dice a dónde apuntará, ni cuánto tensará la cuerda, simplemente se concentra, respira, y cuando está listo, dispara. Eso mismo debe hacer usted con sus metas. Si desea que sus proyectos prosperen, manténgalos en silencio mientras los construye. Hable solo cuando haya resultados, no cuando haya intenciones. Permítame ser claro: no le estoy diciendo que se aísle del mundo, ni que no confíe en nadie. Le estoy diciendo que aprenda a discernir, que sepa cuándo hablar y cuándo callar, que reconozca qué personas merecen escuchar sus planes y cuáles no. La mayoría de las veces, ni siquiera es necesario contarlo. Su éxito hablará por usted. Cada vez que usted guarda un propósito en silencio, ese propósito se fortalece. Porque en el silencio, la mente se alinea, se apagan las distracciones y se enciende la visión. Allí, en ese espacio donde nadie lo aplaude ni lo cuestiona, es donde nacen las verdaderas obras. Ahora quiero que reflexione. ¿A cuántas personas les ha contado algo grande que planeaba hacer y al final no lo hizo?
Escríbalo en los comentarios si esto también le ha pasado. No tenga miedo de reconocerlo, todos lo hemos hecho alguna vez. Pero a partir de hoy, quiero que haga un compromiso silencioso consigo mismo. No tiene que publicarlo, no tiene que anunciarlo. Hágalo en su mente, en su corazón. Diga, de ahora en adelante, mis proyectos crecerán en silencio hasta que sean imposibles de ocultar. Recuerde, el éxito no se grita, se demuestra. La semilla no pide atención, simplemente crece. El árbol no hace ruido al volverse fuerte, solo da sombra, frutos y vida. Así debe ser usted. He visto personas fracasar no por falta de talento, sino por exceso de palabras. Hablan de lo que harán, en lugar de hacerlo. Anuncian cada paso antes de darlo. Y al final, el ruido los agota. La grandeza no se construye con promesas, se construye con acción silenciosa. Por eso, cada vez que sienta la necesidad de contarle al mundo lo que está por lograr, deténgase, respire. Pregúntese, ¿esto me acerca a mi meta o la aleja? Si la respuesta no es clara, guárdelo para usted. Su visión no necesita aprobación, necesita ejecución. Y cuando llegue el momento de mostrar resultados, cuando su trabajo hable por sí solo, entonces no tendrá que explicar nada. Las personas verán lo que hizo, y ese será su mayor argumento. No olvide suscribirse al canal, porque en este espacio le enseñaré cómo fortalecer su mente, cómo dominar su energía y cómo convertir el silencio en su mayor aliado. Porque el éxito no empieza cuando el mundo lo ve, el éxito empieza cuando usted aprende a trabajar en silencio. Detrás de cada persona que no puede guardar silencio sobre lo que hace, hay un vacío que clama por ser llenado. Lo he visto una y otra vez en empresarios, artistas, estudiantes y soñadores. Todos ellos tienen talento, tienen visión, pero también tienen una necesidad silenciosa de validación. Y esa necesidad, cuando no se controla, se convierte en el enemigo invisible del progreso. Usted puede tener una gran idea, una meta clara, incluso una estrategia sólida. Pero si su mente aún depende de la aprobación de otros para avanzar, entonces está construyendo su futuro sobre arena movediza. Cada vez que cuenta sus planes antes de tiempo, en realidad está buscando algo más profundo que comprensión. Está buscando reconocimiento. Y el reconocimiento antes del logro es una trampa. Cuando las personas hablan de lo que harán, reciben pequeñas dosis de dopamina, el cerebro interpreta las palabras como acción, y por un instante siente la misma satisfacción que si ya lo hubiera conseguido. Esa sensación es adictiva. Por eso tantos comienzan proyectos con energía, pero pocos los terminan. Han hablado tanto de ellos que, psicológicamente, ya se sienten realizados. Y cuando llega el momento de actuar, ya no queda impulso. Lo más curioso es que este patrón comienza desde temprano. Desde pequeños nos enseñan a compartir lo que soñamos, a hablar de nuestras metas, a contarlo todo. Diga qué quiere ser cuando grande, nos dicen. Cuente sus planes. Pero nadie nos enseña el valor de proteger una visión. Nadie nos dice que hay sueños que solo florecen cuando se guardan en silencio, cuando se cultivan lejos de los ojos del mundo. Y así crecemos buscando validación. Queremos que alguien nos diga, qué buena idea, usted puede lograrlo, eso suena increíble. Pero ¿qué ocurre cuando no recibimos esa aprobación? Duele, nos desmotiva, nos hace dudar. Y sin darnos cuenta, convertimos nuestro progreso en una dependencia emocional. Dejamos que las opiniones de los demás determinen nuestra energía, nuestra velocidad y nuestra confianza. Esa es la raíz del problema. Vivir para ser escuchado, en lugar de trabajar para ser recordado. Usted puede notarlo fácilmente. Observe sus redes sociales. ¿Cuántas personas publican sus metas, sus propósitos, sus sueños, antes siquiera de dar el primer paso? Este año voy a abrir mi negocio. Voy a bajar 10 kilos. Voy a escribir un libro. Pero semanas después, el entusiasmo desaparece. ¿Por qué? Porque ya obtuvieron lo que buscaban. Una dosis de atención. Una pequeña recompensa emocional por algo que aún no hicieron. Y así, poco a poco, el cerebro se acostumbra a reemplazar la acción con palabras. A sustituir el progreso real por la ilusión del progreso. Si usted alguna vez ha sentido esa necesidad de contar sus planes para sentirse validado, no se juzgue. Todos lo hemos hecho. Pero reconózcalo, porque el reconocimiento es el primer paso para la transformación. Escriba en los comentarios. Reconozco que he hablado de mis planes antes de actuar, pero hoy decido cambiarlo. Esa simple declaración escrita tiene poder, porque convierte la conciencia en compromiso.
Hay una frase que siempre repito: la mente busca dos cosas, seguridad y reconocimiento. Cuando no encuentra seguridad en el proceso, busca reconocimiento en los demás. Pero el crecimiento verdadero ocurre en silencio, porque el silencio es inseguro. En el silencio nadie lo aplaude. Nadie le dice si va bien o mal. Solo usted, su trabajo y su fe. Y precisamente ahí es donde se forma el carácter. Si observa a las personas que más admira, notará un patrón. Son personas reservadas. No porque sean misteriosas por estrategia, sino porque entienden el peso de las palabras. Entienden que cada palabra pronunciada puede ser una promesa que su mente no está lista para cumplir. Ellos eligen callar, no por miedo, sino por sabiduría. El problema no es hablar. El problema es hablar sin haber hecho. Es gastar energía verbal en lugar de energía de acción. Cada palabra es una inversión. Y cuando usted invierte palabras en lugar de actos, se queda sin fuerza para construir. A veces me encuentro con personas que me dicen: Brian, no tengo motivación para continuar. Y cuando profundizo, descubro que no les falta motivación. Les falta enfoque. Han compartido tanto sus metas que ya no sienten que les pertenecen. El sueño ya no es íntimo, ya no es suyo. Se ha vuelto una idea pública, abierta a críticas, a comparaciones, a expectativas. Y en ese ruido, la mente se pierde. Usted no necesita que nadie le diga que va a lograrlo. Lo que necesita es demostrárselo a usted mismo, en silencio, con disciplina diaria. La validación externa es un placer instantáneo. La validación interna es una fuente inagotable de fuerza. Le contaré algo que aprendí de un amigo músico, llamado Santiago. Era talentoso, tenía una voz increíble. Me decía: Brian, cuando compongo una canción, lo primero que hago es subir un fragmento a internet para ver si a la gente le gusta. Pero con el tiempo, notó algo extraño. Entre más mostraba antes de tiempo, menos ganas tenía de terminar sus canciones. La energía se disipaba. Entonces decidió guardar silencio. Trabajó durante meses sin publicar nada. Cuando finalmente lanzó su álbum, fue un éxito. Me dijo: entendí que cuando dejas que el ruido se meta en tu proceso creativo, matas la magia del inicio. Y eso es exactamente lo que ocurre con cualquier sueño. Usted no necesita exponer su proceso para validarlo. El crecimiento verdadero no busca aplausos, busca resultados. Pero este conflicto interno, entre querer compartir y querer avanzar, no desaparece solo. Hay que enfrentarlo conscientemente, hay que observarse y decir: ¿por qué necesito contar esto? Si la respuesta es por emoción o vanidad, guárdelo. Si la respuesta es por estrategia o colaboración, hágalo con prudencia. El verdadero dominio mental consiste en controlar el impulso de hablar. Porque el impulso de hablar antes de tiempo es una forma de miedo. Miedo a no ser suficiente, miedo a no lograrlo, miedo a no ser visto. Y el miedo siempre busca expresarse, pero usted puede educarlo. Puede convertir ese miedo en combustible silencioso. Cada vez que sienta la necesidad de hablar de sus metas, hable con su trabajo. Cada vez que quiera contar lo que va a hacer, hágalo. La acción es la comunicación más poderosa que existe. Recuerde esto: el mundo no premia las intenciones, premia los resultados. Por eso, si su mente está dividida entre actuar y hablar, siempre pierda el hábito de hablar, porque mientras otros cuentan, usted estará creando, y cuando los demás busquen atención, usted ya estará cosechando. Y cuando eso ocurra, cuando el éxito empiece a tocar su puerta, comprenderá que el silencio no era una limitación, sino un entrenamiento para su carácter. El silencio le enseñó paciencia, enfoque y fortaleza mental. Por eso, si algo de esto le está haciendo reflexionar, si siente que ha vivido ese conflicto entre callar o compartir, escriba en los comentarios: hoy decido proteger mis sueños con silencio y acción. Y no olvide suscribirse, porque juntos aprenderemos cómo transformar su energía mental en resultados visibles. El silencio no lo aleja del mundo, lo acerca a usted mismo. Y en ese encuentro interior, comienza la verdadera revolución personal. Llega un momento en la vida en que uno se cansa de hablar. No por resignación, sino por madurez. Es un punto silencioso, invisible, pero profundamente transformador. Un día, sin anunciarlo, usted se da cuenta de que no necesita contar nada más. No necesita explicar sus planes, ni justificar sus pasos, ni convencer a nadie de que lo logrará. Simplemente lo sabe,
y ese saber interior es el principio de todo poder real. Recuerdo claramente la primera vez que experimenté ese punto de quiebre. Estaba en una etapa de mi vida en la que hablaba demasiado sobre mis metas. Les decía a todos lo que haría, las conferencias que daría, los libros que escribiría. Pero notaba algo extraño. Mientras más lo hablaba, menos avanzaba. Hasta que un día, después de una conversación superficial en la que conté mis planes a personas que ni siquiera me escuchaban con interés, me senté solo y me pregunté, ¿por qué necesito que otros sepan lo que voy a hacer? Esa pregunta fue el principio de mi transformación. Entendí que cada palabra que salía de mi boca antes de tiempo era una pequeña fuga de energía. Que hablar sin actuar me hacía sentir bien momentáneamente, pero me alejaba de mi propósito. Y decidí detenerme. Decidí callar. Fue una decisión simple, pero poderosa. A partir de hoy, dejaré que mis acciones hablen por mí. Ese fue mi punto de quiebre, y tal vez el suyo llegue de una manera distinta, pero llega cuando el cansancio de hablar supera el miedo al silencio. Cuando uno se da cuenta de que el reconocimiento no llena, que los aplausos no impulsan, que lo único que realmente mueve el alma es el progreso silencioso. Porque cuando usted deja de hablar y empieza a actuar, algo profundo sucede. Su energía cambia, su mente deja de buscar validación y empieza a buscar resultados. Deja de preocuparse por lo que piensen los demás y empieza a concentrarse en su propio crecimiento. Esa es la verdadera libertad, no tener que explicar nada a nadie. Muchos no llegan a este punto porque les asusta el silencio. El silencio los enfrenta con ellos mismos. En el silencio ya no hay excusas, no hay aplausos, no hay público. Solo está usted, su trabajo y su verdad. Y eso, para muchos, es aterrador. Pero para los sabios, es un privilegio. Déjeme contarle una historia que refleja exactamente esto. Conocí a una mujer llamada Laura. Tenía un don natural para el diseño. Soñaba con tener su propia marca de ropa, pero cada vez que se le ocurría una idea nueva, corría a contársela a todos. Voy a lanzar una colección minimalista, decía. Voy a abrir una tienda en línea, repetía. Todos la aplaudían. Todos le decían que tenía talento. Pero los meses pasaban, y nada cambiaba. Hasta que un día, después de ver que sus palabras no la llevaban a ningún lado, se impuso un reto: 6 meses de silencio. Nada de anuncios, nada de publicaciones, nada de hablar de su proceso, solo trabajo. Durante ese tiempo, desapareció de las redes, se concentró en su oficio, en mejorar, en diseñar, y cuando volvió, 6 meses después, presentó su primera colección completa. Fue un éxito. La gente le preguntó cómo lo había logrado. Ella sonrió y dijo, esta vez no lo conté. Lo hice. Esa frase me acompañó desde entonces. No lo cuente, hágalo. Y quiero que la recuerde. Escríbala en los comentarios si siente que esta verdad también le habla a usted. No lo cuente, hágalo. Porque ese es el momento del despertar. Ese es el instante en el que uno comprende que el éxito no es un discurso, es una consecuencia. Que las palabras inspiran, pero los actos transforman. Que no se trata de convencer, sino de construir. En ese punto, la mente cambia de enfoque. Ya no busca ser vista, busca ser efectiva. Ya no busca ser aprobada, busca ser disciplinada. Y cuando eso ocurre, la vida comienza a moverse de una forma distinta. Todo fluye con más claridad, con más propósito. Usted siente que ya no necesita demostrar nada, solo necesita cumplir con su deber. El punto de quiebre es, en esencia, el momento en el que su ego deja de dirigir su vida, porque es el ego el que necesita ser escuchado, es el ego el que quiere atención, reconocimiento, validación, pero el alma no. El alma solo quiere avanzar, servir, crecer. Cuando usted empieza a actuar desde el alma, el silencio deja de ser incómodo y se convierte en su refugio. El silencio se transforma en el espacio donde planifica, donde se concentra, donde se renueva. Ya no es una ausencia de ruido, es una presencia de poder. Y algo curioso ocurre cuando se mantiene firme en ese espacio. La gente empieza a notar su energía, empiezan a sentir que usted está construyendo algo grande, aunque no sepan qué, porque el progreso verdadero siempre emite una vibración sutil. Usted no necesita decir nada, los resultados comienzan a hablar por usted. Este es el momento en que su vida se alinea con una ley poderosa, la ley de la energía conservada. Cada vez que calla, conserva poder.
Cada vez que evita hablar de lo que aún no existe, refuerza su enfoque. Cada vez que elige el silencio, la acción se vuelve más precisa, más efectiva, más inspirada. No hay nada más poderoso que una mente enfocada en secreto, una mente que no busca impresionar, sino avanzar, una mente que ya no necesita testigos, porque se ha convertido en su propio observador. Eso es madurez emocional, eso es fortaleza mental. Y sé que para muchos esto puede sonar sencillo, pero ponerlo en práctica es un acto de valentía, porque implica renunciar a uno de los placeres más comunes del mundo moderno, la atención. Vivimos en una era en la que todos quieren ser vistos, todos quieren ser escuchados. Pero el éxito no pertenece a los que gritan más fuerte, sino a los que trabajan en silencio, mientras los demás hablan. El día que usted elija el silencio como aliado, comenzará a notar cambios inmediatos, dormirá mejor, porque su mente dejará de buscar aprobación. Sentirá más energía, porque ya no la desperdiciará en conversaciones innecesarias. Tendrá más claridad, porque su enfoque estará limpio de distracciones. Y lo más importante, empezará a sentirse más dueño de sí mismo. Esa es la verdadera revelación. No se trata de aislarse del mundo, sino de dominarlo desde dentro. No se trata de ocultarse, sino de proteger su energía. Cuando usted deja de contar lo que va a hacer, no está siendo reservado, está siendo estratégico, está preservando su poder, está cuidando su fuego interno hasta que esté listo para iluminar el mundo. Y cuando ese momento llegue, porque llegará, todo cobrará sentido, comprenderá que cada silencio fue una inversión, cada pausa fue una preparación, y cada palabra no dicha fue un ladrillo en la construcción de su fortaleza mental. Así es como se crea un nuevo destino. Así es como empieza la verdadera disciplina. En el silencio, con una decisión firme y una mente en paz. No olvide suscribirse al canal, porque lo que viene a continuación es aún más profundo. Voy a enseñarle cómo utilizar ese poder del silencio para construir resultados tangibles, día tras día, hasta que su éxito se vuelva inevitable. Porque recuerde, el silencio no lo aleja del mundo, lo conecta con su propósito. A lo largo de los años, he aprendido algo que me costó comprender. Cada palabra que pronunciamos tiene un costo. Un costo invisible, pero real. Y es la energía. Cada vez que usted habla de sus planes, de sus metas, de sus sueños, su mente lo interpreta como si ya hubiera avanzado. Su cerebro siente una pequeña satisfacción anticipada. Esa sensación engañosa lo hace bajar la guardia, como si ya hubiera logrado algo. Y en ese momento, sin darse cuenta, pierde parte de la fuerza que debía usar para construir lo que apenas estaba imaginando. He visto a muchos hombres y mujeres con un fuego inmenso dentro de ellos. Tenían ideas brillantes, una visión clara, una determinación que podía mover montañas. Pero cometieron un error sutil. Comenzaron a hablar demasiado pronto. Se apresuraron a contarlo todo, a explicar lo que harían, a mostrar lo que todavía no existía, a buscar aprobación, comprensión o admiración. Y con cada palabra, su energía se fue disipando. Lo he comparado muchas veces con un globo lleno de aire. Cada vez que usted comparte algo que aún no ha hecho, es como si abriera una pequeña válvula. No lo nota al principio, pero lentamente, la presión baja, el impulso se debilita, y al final, el globo se desinfla. Las palabras son una fuga de poder. Y el silencio es el recipiente que lo conserva. He conocido emprendedores que tenían ideas revolucionarias, pero se perdieron en conversaciones interminables. Hablaban tanto de lo que harían, que nunca lo hicieron. Gastaban su energía discutiendo detalles, planeando estrategias, buscando reconocimiento, pero no actuaban. El impulso que debía transformarse en acción, se convertía en ruido. Recuerdo a un joven con el que trabajé hace años, llamado Andrés. Tenía una visión extraordinaria para crear una empresa tecnológica que cambiaría la manera en que las personas se conectaban entre sí. Su entusiasmo era contagioso. Sin embargo, cada vez que tenía una idea nueva, la compartía con todos, amigos, familiares, colegas, incluso con competidores potenciales. Al principio, su círculo lo aplaudía, lo animaban, le decían que estaba destinado al éxito. Pero con el tiempo, su energía se diluyó. Empezó a sentirse satisfecho solo por hablar de lo que iba a lograr. Y en lugar de construir, hablaba. En lugar de crear, explicaba. Pasó un año, luego 2, y su proyecto nunca despegó.
No porque no tuviera talento, sino porque se quedó sin energía. Cuando usted habla de lo que aún no ha hecho, la mente le da una recompensa falsa. Siente que ha avanzado, cuando en realidad solo ha gastado energía mental. Y esa energía era la gasolina que necesitaba para actuar. Por eso le digo con absoluta convicción: no hable de lo que aún está gestando, guárdelo, cuídelo, aliméntelo en silencio. Cada palabra que reprima se convertirá en combustible, cada silencio elegido se transformará en fuerza. Y cada vez que resista la necesidad de contar lo que está haciendo, estará acumulando energía para hacerlo realidad. La energía es como un músculo invisible. Cada vez que usted la desperdicia hablando, se debilita. Pero cuando la contiene, cuando la guarda, cuando la enfoca, se expande. La gente que logra grandes cosas tiene un patrón común. Hablan poco y hacen mucho. Son como montañas silenciosas. No necesitan anunciar su grandeza, simplemente la manifiestan con hechos. A menudo me preguntan: Brian, ¿cómo puedo mantenerme motivado? ¿Cómo puedo conservar mi impulso sin agotarme? Y yo siempre respondo lo mismo: cuide su energía como si fuera oro, no la entregue en palabras vacías. Porque cada conversación innecesaria, cada intento de justificar sus metas, cada explicación que no lleva a la acción, le roba poder, le quita concentración, le roba su fuego interior. El silencio no es pasividad. El silencio es poder contenido, poder direccionado. Y cuando lo use correctamente, descubrirá algo sorprendente. Su entorno comenzará a cambiar. Las personas notarán su calma, su enfoque, su determinación. Notarán que no necesita hablar para demostrar nada. Y esa energía silenciosa comenzará a atraer las oportunidades correctas. He visto cómo la gente que conserva su energía en silencio obtiene resultados que los demás no pueden entender. Mientras el resto discute, ellos ejecutan. Mientras el resto explica, ellos construyen. Mientras el resto busca atención, ellos buscan crecimiento. Y al final, el silencio les entrega una recompensa que las palabras nunca podrían dar: el respeto, el logro y la satisfacción interior. Así que le dejo una idea simple, pero poderosa. Cada vez que sienta la necesidad de contarle al mundo lo que va a hacer, deténgase. Sonría para usted mismo y dígase en silencio: esto no se habla, esto se hace. Porque cuando el ruido se apaga, la energía se concentra. Y cuando la energía se concentra, lo imposible empieza a parecer inevitable. Con el paso del tiempo comprendí algo que cambió por completo mi manera de comunicarme. Las personas no escuchan tus palabras, escuchan tu energía. Puede parecer una frase abstracta, pero es una verdad absoluta. Cuando usted entra en una habitación y no dice nada, su presencia ya está comunicando. Y el silencio, cuando está respaldado por propósito, calma y autoconfianza, habla más alto que cualquier discurso. Hay algo casi magnético en una persona que no se precipita a hablar. Su silencio no es timidez, es poder. Es dominio de sí mismo. Y en un mundo donde todos quieren ser escuchados, quien sabe callar se convierte en alguien que los demás quieren escuchar. He visto esto miles de veces. En juntas de negocios, en conferencias, en conversaciones casuales. Siempre que alguien interrumpe, que trata de imponer su opinión o demostrar lo que sabe, pierde parte de su autoridad. Pero aquel que escucha, que observa, que elige cuidadosamente cuándo y cómo hablar, ese se convierte en un centro de atención natural. Porque el silencio no solo conserva energía, también proyecta respeto. Y el respeto es la moneda más valiosa en cualquier entorno humano. Recuerdo una reunión en la que participé hace muchos años, con directores de empresas internacionales. Todos hablaban al mismo tiempo. Cada uno trataba de sobresalir, de parecer el más inteligente, el más preparado, el más convincente. Era un ruido constante de voces compitiendo por reconocimiento. Y en medio de ese caos, había un hombre que permanecía callado. Lo observé. Tomaba notas, escuchaba atentamente, asentía de vez en cuando, pero no decía una palabra. Después de casi una hora, cuando el grupo ya parecía cansado de tanto debatir, alguien se volvió hacia él y le dijo: ¿Tú qué opinas, Michael?
Y entonces, en apenas 3 minutos, dijo lo justo, lo necesario y lo más sabio que se había escuchado en toda la reunión. Su voz era tranquila, pero firme. Sus ideas eran simples, pero precisas. Y cuando terminó, todos guardaron silencio. En ese momento, entendí algo que nunca olvidé. El respeto no se impone, se gana con silencio y sabiduría. Desde ese día, comencé a practicar la observación antes que la palabra. A comprender antes de responder. A escuchar con intención, no con prisa. Y lo que descubrí fue asombroso. Las personas comenzaron a valorarme más, incluso cuando hablaba menos. Porque cuando usted habla poco, cada palabra adquiere peso. Cada frase se convierte en una declaración. Y su voz deja de ser un sonido más, para convertirse en una presencia. En el silencio nace una forma de autoridad que no depende de títulos, ni de dinero, ni de fama. Depende de algo mucho más profundo, el dominio interior. El dominio sobre las emociones, sobre la necesidad de destacar, sobre el impulso de tener siempre la razón. Esa es la autoridad más difícil de alcanzar, y la más respetada. La mayoría de las personas confunden hablar con liderar. Pero los verdaderos líderes saben que el liderazgo comienza con la observación. Usted no puede guiar a nadie si no entiende primero cómo piensan, qué sienten, qué necesitan. Y solo el silencio le permite ver eso con claridad. A veces, el silencio es una respuesta más poderosa que cualquier argumento. Cuando alguien lo provoca, lo critica o intenta hacerlo reaccionar, su calma lo desarma. No porque usted sea débil, sino porque no necesita defenderse. La calma del silencio transmite un mensaje que todos entienden. Estoy en control. No necesito probar nada. Ese tipo de presencia genera respeto automático. Porque el respeto no se exige, se irradia. Y se irradia cuando usted no reacciona al caos, cuando mantiene la compostura, cuando su energía no se altera ante el ruido. Las personas fuertes no levantan la voz. Levantan su nivel de silencio. Y cada vez que usted elige no responder con impulsividad, cada vez que decide observar en lugar de discutir, está construyendo un tipo de respeto que el tiempo no puede borrar. Las relaciones más sólidas, las alianzas más duraderas y las oportunidades más valiosas llegan a quienes saben escuchar antes de hablar. Porque el silencio crea confianza. Y la confianza crea influencia. Así que la próxima vez que esté en una conversación, no trate de llenar el espacio. Permita que el silencio haga su trabajo. Observe cómo las personas comienzan a prestar más atención, cómo sus palabras adquieren valor, cómo su presencia se vuelve más fuerte. El silencio no es ausencia de sonido, es presencia de control. Y quien domina su silencio, domina la atención de los demás. Recuerde esto. En un mundo que grita por atención, el verdadero poder está en quien sabe callar. Porque mientras los demás hablan para ser escuchados, usted calla, y deja que su carácter hable por usted. Después de semanas, meses o incluso años de práctica, de aprender a callar, a observar y a concentrar su energía, llega un momento de claridad que no se puede describir con palabras. Es un renacer interior, una sensación de poder silencioso que fluye desde adentro hacia afuera. He visto esto en mí mismo y en muchos con los que he trabajado. Un emprendedor que aprendió a no contar cada paso. Un artista que dejó de buscar aplausos antes de tiempo. Un líder que comprendió que la fuerza verdadera no está en hablar más, sino en actuar mejor. Cuando uno se transforma, lo primero que nota es la claridad mental. Ya no hay ruido innecesario que distraiga. Sus pensamientos se vuelven precisos, sus decisiones más acertadas. Usted comienza a diferenciar entre lo urgente y lo importante, entre lo que merece su energía y lo que no. Su enfoque se vuelve láser, y con él, cada acción produce resultados mucho más significativos. El segundo cambio, y quizás el más profundo, es la autodisciplina. El silencio constante entrena la mente para resistir impulsos. Cada vez que decide no hablar de un proyecto antes de tiempo, cada vez que guarda para sí mismo sus planes y sueños, está fortaleciendo un músculo invisible. La capacidad de posponer la gratificación, de actuar primero y mostrar resultados después.
Recuerdo a un joven llamado Camilo, un diseñador gráfico con talento extraordinario, que sentía que necesitaba la aprobación constante de su entorno. Cada vez que tenía una idea, la compartía con todos, buscando aplausos, comentarios positivos, validación. Pero tras meses de estancamiento, decidió probar algo distinto, un proyecto completo de principio a fin en completo silencio. Trabajó en secreto, concentrado en mejorar su técnica, en explorar su creatividad, en construir algo sólido. Al terminar, no solo presentó un portafolio impecable, sino que también se convirtió en un referente para colegas y clientes. Su energía, antes dispersa en palabras, ahora se canalizaba directamente en acción. Y su mente, liberada del ruido externo, operaba con una claridad asombrosa. Ese es el poder del renacer interior. Cuando usted aprende a proteger su energía y su silencio, se convierte en alguien que cree en sí mismo primero, en lugar de depender del juicio de los demás. Se vuelve dueño de sus emociones, de su tiempo y de sus recursos. Su mente ya no se agota buscando aprobación, porque ya se reconoce a sí misma como suficiente. El tercer cambio, y uno de los más valiosos, es la fuerza para tomar decisiones correctas. Cuando habla menos y actúa más, la experiencia se vuelve tangible, y cada resultado se convierte en aprendizaje. Usted desarrolla un instinto casi natural para distinguir lo que vale su energía y lo que no. Y ese instinto lo guía hacia oportunidades que antes pasaban desapercibidas, porque su mente estaba ocupada intentando impresionar a todos. Un renacer interior también implica paz. Cuando su mundo deja de depender del ruido externo, usted se siente más ligero. No busca aplausos, no se preocupa por la opinión de los demás, no compite por reconocimiento. Su energía ya no se desperdicia en conversaciones innecesarias ni en defensas vacías. Está presente en su proceso, concentrado en su crecimiento y alineado con su propósito. He visto cómo el silencio, practicado con disciplina, transforma a personas comunes en individuos extraordinarios. El que antes hablaba demasiado para ser reconocido, ahora camina con una confianza tranquila. El que antes se dispersaba en redes, debates y comparaciones, ahora invierte cada segundo en crear y construir. El que antes dudaba de sí mismo, ahora confía en su fuerza interior. Y cuando alcanza esta etapa, todo cambia. Su energía ya no se gasta en palabras vacías, sino en resultados. Su tiempo, antes fragmentado, ahora se dedica a lo que realmente importa. Su mente, antes confundida por la necesidad de aprobación, ahora opera con claridad estratégica. Y su vida, antes llena de distracciones y ruido, ahora fluye hacia el éxito con coherencia y propósito. Este renacer no es un evento mágico. Es un proceso. Cada día que decide callar, cada vez que prefiere actuar en silencio, cada momento en que preserva su energía, está construyendo esta versión de sí mismo, fuerte, clara, enfocada y libre. Le aseguro que cuando se alcanza este nivel, nada externo puede desestabilizarlo. Ni críticas, ni comparaciones, ni interrupciones. Su fuerza está dentro y se manifiesta con serenidad. Ahora, usted entiende por qué los grandes líderes, artistas y emprendedores hablan poco sobre sus proyectos. No es arrogancia, es sabiduría, es estrategia. Es la certeza de que el éxito no depende de la aprobación de otros, sino de la acción constante y disciplinada en silencio. Cuando usted llega a este punto, su mente se ha transformado. Su energía se ha multiplicado. Su fuerza interior se ha consolidado. Y su vida, finalmente, refleja la verdadera magnitud de su potencial. No olvide reflexionar sobre esto. Cada palabra no dicha, cada impulso contenido, cada proyecto guardado hasta estar listo, le acerca un paso más a la versión de usted mismo que siempre soñó ser. Escriba en los comentarios: mi silencio construye mi fuerza, si siente que este mensaje resuena con su proceso. Porque cuando lo hace consciente, el silencio deja de ser una restricción y se convierte en el motor de su transformación. Después de recorrer este camino, después de comprender cómo el silencio protege su energía, cómo la autodisciplina fortalece su mente y cómo la acción en lugar de la palabra genera respeto y autoridad, llega un momento de síntesis. Un momento en que todo lo aprendido se convierte en un legado, no un legado de fama, ni de palabras,
sino un legado de fuerza interior, de claridad, de propósito. El legado más valioso que usted puede dejar no es lo que dice, ni lo que otros ven, ni siquiera los logros que anuncia. El legado más valioso es la coherencia entre lo que piensa, lo que siente y lo que hace. Es la integridad silenciosa de quien trabaja en secreto, construye en calma y manifiesta resultados que hablan por sí mismos. He aprendido, y quiero que usted lo comprenda profundamente, que cada proyecto que guarda, cada plan que protege, cada meta que persiste en silencio, se convierte en una semilla de poder que germina más rápido y crece más fuerte que cualquier idea divulgada prematuramente. El mundo moderno nos empuja a mostrarlo todo, a compartirlo todo, a buscar validación en cada paso. Pero el verdadero éxito, el éxito que perdura, el que transforma la vida y deja huella, nace del cuidado silencioso de su energía. Nace de la paciencia, de la autodisciplina, de la voluntad de actuar primero y hablar después. Nace de la decisión consciente de priorizar la acción sobre la aprobación. Recuerdo a muchos emprendedores y artistas con los que trabajé. Algunos compartían demasiado, y sus ideas se disipaban, se copiaban, o se perdían en el ruido de la opinión ajena. Otros, en cambio, aprendieron a callar, a concentrarse, a proteger sus proyectos. Ellos no solo lograron sus objetivos, transformaron su vida. Su éxito era visible, pero su camino permanecía privado. Su silencio se convirtió en la base de su fuerza, y esa fuerza se convirtió en su legado. El legado del silencio es, en esencia, la libertad. La libertad de decidir, de crear, de avanzar sin depender de la aprobación de nadie. Es la libertad de ser dueño de su tiempo, de su energía y de su destino. Y cuando usted alcanza este nivel, su vida se convierte en un testimonio silencioso pero poderoso de lo que es posible cuando se respeta su propia fuerza interna. Quiero que visualice esto por un momento. Usted ha aprendido a no hablar de sus proyectos antes de tiempo. Ha aprendido a reservar su energía para la acción. Ha desarrollado disciplina y claridad mental. Ha ganado respeto, autoridad e influencia sin levantar la voz. Ha creado un renacer interior que le permite enfrentar cualquier desafío con serenidad. Ahora imagine su legado en el futuro. Los demás verán los resultados, sentirán su fuerza, reconocerán su grandeza. Pero usted sabe la verdad. Lo que lo llevó allí no fueron las palabras, sino su paciencia, su silencio y su acción constante. Ese es el tipo de legado que nadie puede arrebatarle. Ese es el tipo de legado que trasciende el tiempo, que inspira sin necesidad de explicaciones, que enseña sin discursos. Y quiero dejarle una última reflexión que puede cambiar su perspectiva para siempre. Cada proyecto que protege en silencio, cada idea que trabaja sin anunciar, cada paso que da sin buscar aprobación, se convierte en un ladrillo sólido en la construcción de su futuro. El mundo puede querer apresurarlo, puede querer que hable antes de estar listo, puede distraerlo con aplausos vacíos o críticas superficiales. Pero usted tiene la oportunidad de elegir. Puede ceder a la urgencia de ser visto y escuchado, o puede aprender a caminar con calma, a construir en silencio y a dejar que los resultados hablen. El legado del silencio es un mensaje silencioso, pero más poderoso que cualquier discurso. La grandeza se construye en la intimidad de la acción consciente. Cuando usted viva de esta manera, no solo transformará su propia vida, inspirará a quienes lo rodean a valorar la disciplina, a proteger su energía y a actuar con determinación. Su ejemplo será un faro, mostrando que el verdadero poder no se grita, se vive. Escriba en los comentarios si esta idea resuena con usted. No necesito mostrar mi camino, solo necesito recorrerlo. Porque cuando se hace consciente, se convierte en parte de su vida, y esa es la fuerza que nadie puede arrebatarle. Recuerde siempre, el éxito real no depende de cuántas personas conozcan sus planes, sino de cuán comprometido esté usted con su propio propósito. Hable menos, actúe más, proteja su energía, cuide sus proyectos. Y verá cómo su vida se transforma de manera silenciosa, pero imparable. Ese es el mensaje final, el cierre del viaje. El silencio es su aliado, la acción es su arma, y el respeto y la grandeza son el fruto inevitable de su disciplina.